Quiero invitarlo a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. El jueves 19 vamos a tener por primera vez nuestra noche de paz. Va a ser un tiempo especial para conmemorar el nacimiento de Jesús, un tiempo especial para compartir con amigos. Esa noche vamos a tener una decoración especial, vamos a tener, Dios mediante, chocolatito, galletas, espacios para que se tome fotos, pero sobre todo un tiempo para compartir con los amigos lo que celebramos en esta temporada, el nacimiento de Jesús. ¿Lo tiene ahí? Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer desde el 1, pero hoy quiero centrar en el 11 y en el 12. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Y estaba allí, ¿quién? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, en esta fiesta había vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced lo al rito, ¿de qué? Era un rito donde se lavaban las manos y las cosas. En cada uno Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Vamos a leerlo juntos. Llenad. Y las llenaron hasta la mitad. Y las llenaron 3/4. Y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo ¿a quién? Al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya están borrachos, ¿dice eso? No, ¿verdad? Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11, aquí quiero centrar hoy, el 11 y 2. Este principio de señales hizo Jesús, ¿en dónde? De Galilea. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y estuvieron allí no muchos días. Verso 12 una vez más. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. El Señor bendice su palabra. Amén. Papá, revélanos. Revela hoy, Señor,
los misterios, los secretos que escondes en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan es un evangelio lleno de figuras. Es un evangelio lleno de símbolos. Es un evangelio lleno de pasión. Es un evangelio que vale la pena comenzar hasta a leer la Biblia por ahí. Porque Jesús se revela en el Evangelio de Juan de muchas maneras. En el Evangelio de Juan usted va a ver que Jesús dice, yo soy el pan. Ahí él dice, yo soy el camino. Yo soy la vid. ¿Qué más dice? Yo soy la luz. Yo soy la verdad. O sea, el Evangelio de Juan es muy completo. Nos da una idea muy amplia acerca de la persona de Jesús. También nos describe no solo las enseñanzas de Jesús, como lo hace Mateo, sino que Juan también dice, se acostaba Juan sobre su pecho, deja ver cómo le hablaba a María, deja ver cómo se portó Marta y deja ver también el carácter de las personas. No solamente se enfoca en la enseñanza de Jesús, sino que también deja ver el carácter. Usted sabe que hay gente que anda con Jesús, pero a veces sale con unas todas extrañas, ¿verdad? ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que tiene el nombre de Dios en la boca y de repente sale con unos comportamientos todos extraños, ¿verdad? Y uno, bueno, pero tú no vienes del servicio, ¿vale? ¿Le han dicho alguna vez así? Bueno, pero viene de orar y estás peleando. Bueno, el Evangelio de Juan es el Evangelio de la realidad. Dice cómo Marta le protesta a Jesús. Dice cómo María le habló. Dice cómo Pedro saca el cuchillo. Es interesante el Evangelio de Juan. ¿Y qué tenemos en la escena de hoy? Están en una fiesta y en la fiesta había la importancia que se le daba al vino en la antigüedad y la importancia que se le da ahora. Señores, se puede tomar vino. Lo que la Biblia denuncia es la borrachera. Son dos cosas diferentes. Se puede tomar vino. Ustedes le vienen a uno con la pregunta, pastor, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Lo que no se vale es emborracharse. ¿Estamos claros con eso? Aquí vemos una fiesta donde estaba la mamá de Jesús, estaba Jesús, estaban los discípulos. ¿Y qué había en escena? Vino. Sobre todo por la dieta de la época, era el fruto de la época. En ese tiempo se sembraba vino, en ese tiempo se comía mucha carne, se sembraba uva, perdón, y se bebía vino. Y en la fiesta, una fiesta sin vino, deja ver el pasaje que el vino era importante en la fiesta. ¿Cuántos dicen ay? Ay, el pastor vino hoy hablando falsa doctrina, cuidado. Tenemos en escena una fiesta, gente de Dios, y el vino era importante en la fiesta. Al punto de que María le coloca una demanda a Jesús. Estaba aprendiendo algo bien interesante, es cuando le ponen la demanda al profeta. Gloria a Dios cuando llega alguien que Dios lo usa e invita a que la gente pase al frente y ora por ellos y la gente se sana. Pero también vemos a la luz de la Biblia que a Jesús le pusieron demandas, que a los profetas le pusieron demandas. Y en esta ocasión María le pone una demanda a Jesús. La familia le pone una demanda a Jesús. Mira, pero no es mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Hagan lo que él dice. Estaban apelando a él como poderoso. Estaban apelando a él para resolver un conflicto. Estaban viniendo a él con fe. Estaban viniendo a él con una necesidad. Porque cuando tú traes tu necesidad a Jesús, cuando eres tú el que le pide a Jesús que te ayude en el conflicto, eso es otra cosa. Dios existe, Dios le ama y Dios hace maravillas. Sí, Dios está ahí.
Pero muchos milagros se activan cuando eres tú quien le coloca la demanda al maestro. Cuando le ruegas al maestro, cuando le pides al maestro, eso es otra cosa. Si va a aplaudir, hágalo fuerte para Dios. Y qué chévere cuando otros oran por ti, qué chévere cuando te toca la puerta para predicarte la palabra, y qué chévere que Dios exista. Pero mejor es cuando tú entras y le dices, no hay vino. Necesitamos vino. Hagan lo que Él diga. Alerta con eso. María, la familia de Jesús, le puso una demanda. Le presentó su necesidad. Y le reclamaron. Y Él respondió. También vemos en escena en el pasaje 6 tinajas. 6 es conocido como número de ¿qué? De hombre. 6 vasijas. Y también observamos que la vasija, el 6 es número de hombre, pero también la vasija, la figura de la vasija se usa muchas veces para ilustrar nuestras vidas. Dios muchas veces nos compara con vasijas. Unas veces con vasijas rotas, otras veces con vasija de honra, y algunas veces somos comparados hasta con vasijas, vasos de deshonra. La vasija de honra era la vasija que se colocaba en el lugar para adornar, para servir cosas especiales. La vasija rota era la que se caía y que a veces quedaba un pedacito bueno y se usaba el pedazo de la vasija, o para colocar la basura, o para mover la ceniza. Se le sacaba partida a la vasija, al vaso de deshonra. Pero también se hablaba del vaso de deshonra. El vaso de deshonra era conocido en algunos lugares como vasenilla. ¿Usted ha escuchado ese nombre? ¿Quién conoce ese término, vasenilla? Yo no sé de qué color era la mía, pero yo creo que tenía una. O a mí nunca me pusieron eso. No, yo no usaba vasenilla. O sea, pero la vasenilla es un vaso que se usa ¿para qué? Para hacer pipí y para hacer del 1, del 2, y dice Natán, ¿cuál es el número extra? A ver, el 3. Ya Natán sacó el 5. El 3 es cuando no da chance de avisar. Bueno, el 3. De la vasija era un vaso que se usaba. Normalmente las casas no tenían baño adentro. El baño era la letrina que daba fuera de la casa. Y si te daba deseos de hacer el 1, pipí. Número 2. Número 3. Ahí estaba el vaso de deshonra. ¿Por qué se le llama un vaso de deshonra? Porque es un vaso que no todo el mundo le gustaba mostrar. Un vaso privado, un vaso sucio, un vaso normalmente que nadie quiere que vea. Entonces, en el pasaje se habla de 6 vasijas. Pero estas vasijas eran para un rito, entonces número de hombres. ¿De qué se llenó la vasija? De agua. ¿Qué normalmente representa el agua? La palabra de Dios representa a Dios mismo. Representa su palabra, representa a Dios mismo. Y estas vasijas, ¿verdad? Tenemos en escena que las llenan de agua. ¿Hasta dónde? Luego sacan. Primero, ¿cuál fue el primer paso? Llenar la vasija ¿hasta dónde? Y luego es que sacan. Y no se lo dan directo a las personas, se lo dan al salamaestre. ¿Quién era un salamaestre? El salamaestre era un catador, era un especialista en fiestas, un especialista en vinos. Y esta persona tenía la responsabilidad de ver qué era lo que se servía, la calidad de lo que servían. Y él dice, se da cuenta que es un buen vino. Entonces, ahí tenemos el proceso. El maestresala califica, certifica el vino y luego se sirve. El pasaje nos enseña
que Jesús hizo este principio de señales, el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué tenemos en escena? Un principio de señales. Ahí están las primeras señales, están las segundas señales y también están las señales finales, las señales antes del fin. Este cuadro nos da una idea de lo que Dios quiere hacer. Este milagro nos da una idea de lo que a Dios le gusta hacer, lo que Dios vino a hacer. ¿Qué tenemos en escena? Una fiesta que se quedó corta. Una fiesta que entró en crisis porque tenía una necesidad. Muchos de los que están aquí hemos llegado al Señor porque en algún momento llevábamos nuestra vida normal, llevábamos nuestra vida chévere, pero en algún momento tu fiesta se quedó corta. En algún momento tus planes se quedaron cortos. En algún momento tus propósitos de vida se quedaron cortos. En algún momento lo que soñaste, una boda representa un sueño, una planificación, una familia. Muchos de los que estamos aquí en algún momento comenzamos nuestra vida, comenzamos nuestros planes y llevábamos la vida como creíamos, pero en algún momento llegó la crisis. En algún momento llegó la necesidad, para algunos matrimonial, para otros financiera, para otros la enfermedad. Pero lo maravilloso de esa crisis, lo maravilloso de tu necesidad, es que ahí es donde entra en escena ¿quién? Jesús. ¿Y cómo vemos que Jesús aborda la fiesta? Escoge vasijas, las llena de agua, manifiesta su gloria, produce discípulos. Vemos la gran comisión en escena. La vasija, personas vacías. El agua, la palabra de Dios llenando las vidas, llenando el ser. Mostrando su gloria, porque la gloria... Estamos en vivo, ¿verdad? El Señor muestra su gloria cuando tú te dejas llenar. El Señor muestra su gloria cuando te dejas llenar de su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Como ya tenemos una idea de la palabra de Dios, ya creemos que nos la sabemos todas. Porque ya estamos llenos por la mitad, estudiamos 2 libros de la Biblia, asistimos a 4 reuniones, ya creemos que nos la sabemos todas y nos vamos y seguimos con nuestra fiesta. Pero las fiestas que Jesús alegra, donde el Señor muestra su gloria, cuando hay vidas que se dejan llenar. Cuando hay vidas que se dejan llenar hasta arriba, cuando abunda la palabra de Dios en tu vida, cuando abunda la presencia de Dios en tu vida, ahí es donde es notorio el poder de Dios. Aleluya. Entonces tenemos en escena que se escogen vasijas, se llenan de agua y ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. ¿Y qué vemos en escena? Dice, sus discípulos creyeron en él. Es decir, este milagro, esta escena selló la fe de los discípulos. Selló. Sirvió para sellar la relación entre Jesús y sus discípulos. Pero hoy me llama la atención muchísimo el verso 12. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere que la tierra sea llena de su gloria. Pero nosotros no nos hemos querido dejar llenar. Nosotros limitamos.
la llenura de Dios en nuestras vidas. Nosotros le dedicamos 2 horas a una película de Hollywood y no le dedicamos 20 minutos a la lectura de la palabra de Dios. Somos especialistas en ver una novela que dura 90 minutos. Y no dedicamos ni siquiera el 10% de esos 90 minutos al estudio de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros hemos atravesado crisis que no entendemos. Esa es la razón por la cual muchas de las fiestas representadas en este lugar no están bien. Pero hoy vengo como María a decirles, hagan lo que Él dice. Y lo que Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis es, déjate llenar, déjate alimentar, déjate pastorear. Quiero llenar tu vida, quiero ser el centro de tu vida. Pero el trabajo, pero los quehaceres, las distracciones, los afanes, las vanidades, truncan, intervienen, estorban muchas veces la llenura de Dios en nosotros. Dios es bueno. Dios quiere mostrar su gloria. Y hay algo que vi en el pasaje de hoy que va en línea con el énfasis del año 2025-2026. El verso 12 dice, después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. ¿Cómo salió Jesús? Tomó tiempo para ir a la fiesta en que lo invitaron. Entonces no estaba tan ocupado. Tuvo tiempo para ir para una fiesta, probablemente de unos amigos o probablemente de la familia. Y Jesús, observo en el pasaje, por primera vez en la historia lo observo, que la familia le coloca una demanda. Le metieron una petición y provocaron el milagro. La fe de María provocó la bendición para la familia de turno. ¿Dónde están las Marías? ¿Dónde están las mujeres que les gusta clamar a Dios por las necesidades de los amigos? ¿Dónde están las mujeres que les gusta clamar a Dios por las necesidades de la familia? Muchos de los que estamos aquí porque una María un día se atrevió a pedir por nuestras fiestas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios por las mujeres que deciden creer a Dios, que deciden ir a Dios con una necesidad. Y dice el verso 12, ¿qué es lo primero que dice el verso 12? Después de, ese después de esto, esa frase da a indicar, o sea, después de lo que sucedió, salieron y nos deja ver el cuadro como sale. Y sale Jesús con su mamá, con su hijo, con sus hermanos y con sus discípulos. Aquí vemos el ministerio de Jesús arrancando de la mano con su familia y con sus discípulos. Atender la familia es importante. Atender las demandas de la esposa, de la mamá, de los hijos es importante. ¿Y qué vemos que sucedió ahí también? Los discípulos creyeron. Y sale Jesús como Rambo, compadre. Eso era Rambo en acción. Te estábamos esperando. Aleluya.
Entonces, ese cuadro me parece maravilloso. Dios quiere tomar vidas, llenarlas de Él y de esa manera mostrar su gloria. Y va a suceder que si nosotros nos disponemos a alimentarnos de la palabra de Dios, a crecer en la palabra de Dios, vienen días donde van a sacar de ti y lo que va a salir es vino. Vino es símbolo de pacto, vino es símbolo de unción, vino es símbolo de milagros. Pero ¿de quién salió el pacto? ¿De quién salió la unción? ¿De quién salió el milagro? De la vasija que se dejó llenar. Este 2025, este 2026, veremos la gloria de Dios, porque los discípulos, las personas, se van a dejar llenar, se van a dejar ministrar, se van a dejar edificar. Ahí está el punto de partida. La familia que Dios va a usar, las personas que Dios va a usar, son las que se han dispuesto a dejarse llenar. No de refresco. ¿Ni de qué? Ni de sidra, ni de glotonería. Agua. El agua de Dios, que es su palabra, produce. Es imposible llenarse de Dios y que los enfermos queden igual. Es imposible. Llenarse de Dios y que los enfermos queden igual. Es imposible estar lleno de Dios y que no seas de bendición en tu empresa. Es imposible estar lleno de Dios y no ser de bendición en tu comunidad. Anoche soñé con José Manuel. ¿Quieren que le diga para qué país lo mandaba? No. Mire, María de los Ángeles se agarró de la butaca y que ¡guau! Soñé que estábamos en una mesa y José Manuel me decía: hágale, pastor. Juan capítulo 2, verso 11. Me levanté, me acosté orando, Señor, ¿y qué hablo? ¿Y qué digo? ¿Y qué? Y cuando voy dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué principio de señales hizo? Respondió a la demanda de la familia. ¿Qué principio de señales hizo? Llenó vasijas de agua. ¿Qué principio de señales hizo? Fortaleció el pacto con los discípulos. Es una vida plena en lo que Dios quiere. Dele gloria a Dios. Se vale aplaudir. Se vale ser libre. Se vale expresar gratitud a Dios. Entonces, ¿cómo sale después de esto? Sale con su madre, sale con sus hermanos, sale con sus discípulos y comienza la hora. Ahí él no dice: que tienes conmigo, mujer, aún no es mi hora. Yo recuerdo un poquito la historia, a veces me gusta pensar, o no sé, me vienen las cosas a la cabeza. Yo recuerdo que un día, ¿cómo nace Senfol Multiforme Gracia? O voy a contarle un poco, algunos pedacitos de historia. Yo comencé a congregarme en nuestra iglesia. Yo nací espiritualmente en una montaña. Muchos lo saben, no todos. Y creí en el Señor en aquel lugar. Y en aquel lugar Dios me llenó de su palabra. Y luego llego a la iglesia Senfol y Dios confirma que Él me quiere en este lugar. Y de alguna manera yo comencé a colaborar. ¿Sabe cuál fue mi primer trabajo aquí? Cargar cornetas. Empecé a bajar las cornetas, sube las cornetas, baja las cornetas. Bajaba estos afiches, eso era todo el tiempo, los tumpados.
recoger cable. Ese fue uno de mis primeros trabajos. Y después ayudar a bajar las cosas. Y mi papá fuera con la camioneta y la gente arriba en la camioneta. Bueno, apúrate. Peleaba conmigo y me decía, tú como que quieres cerrar la iglesia. ¿Qué? Vámonos. Y yo ayudando a Jonathan, a los muchachos. Y así comenzó mi historia y comencé a servir al Señor junto al líder Jair, junto al equipo ministerial y comenzamos a colaborar. Un día, el pastor Jair le hacen una invitación. La invitación que le hicieron fue a irse de este plano. El Señor lo mandó a buscar. Él no se murió porque quiso ni porque lo operaron mal. El Señor lo mandó a buscar. Y cuando el Señor lo envía a buscar a uno, esa es la hora, ¿verdad? Y yo recuerdo que anunciaron su muerte, estábamos todos aquí. Un domingo, y cuando salgo a la parte de afuera está el pastor David y un grupo de personas y me dice, mira, ¿qué vamos a hacer? Toda esta gente necesita una palabra. Vamos a darle una palabra a esta gente. No lo podemos dejar así. El propio Mario. El propio Mario me puso una demanda. Y ante la demanda tiene que haber una respuesta. Tú decides qué respuesta das, pero la demanda te la van a poner. La necesidad va a aparecer. El escenario se va a dar y tú decides, hey Marianay, ¿qué respuesta das? Tú decides. Gustavo y Lesbia, ¿qué respuesta das? Cada uno decide qué respuesta le va a dar a la familia que te va a poner la demanda. Aleluya. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a reunir la gente en su casa y le damos una palabra. Esa tarde yo no sabía qué decirle a la gente. Yo nunca había predicado en un escenario como ese. A mí me habían invitado a aniversario, noche de oro, noche de fiesta, pero no una noche donde se murió el pastor principal, el capitán del barco. No lo había hecho. Y ese día, de rodillas, el Señor me da una palabra para llenar las vasijas. Y ahí se fue sellando el equipo, la familia y los discípulos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Uno, dos. Estamos en vivo. Él es así de chiquito ayer. Y entonces, comienzo a pastorear ante una demanda. La demanda de que había gente que no se quería congregar, la demanda de que había gente que habíamos ganado, edificado y no estaban respondiendo. Y ahí comenzamos a atender la demanda, a llenar las vasijas de agua. Y ahí es donde viene el Señor sirviendo el vino que ustedes han probado. Pero ese vino es producto de gente que se dejó llenar de la palabra, que se dispuso a dejarse llenar por el Señor. Y por eso es que ahora usted puede beber un vino multiforme, un vino que llena, un vino que alegra. Amigo que nos visitas, el Señor te ha traído en este día. Y hoy te dice, quiero llenarte de mi palabra. Quiero llenarte hasta arriba. Quiero llenarte hasta arriba. Te has dejado llenar hasta la mitad. Otro, un cuarto. Pero la llenura es hasta arriba, hasta que desborde la palabra en tu vida. La vasija no dijo,
Bueno, a mí me llenan hasta la mitad. Jesús dio la orden hasta arriba. Y te van a llamar evangélico, y te van a llamar loco, y te van a llamar religioso, y te van a llamar fanático. Pero resulta que nada de eso es verdad. El asunto es que hay una orden, y la orden dice: llenen la vasija hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y la vasija que se deje llenar hasta arriba, de esa vasija, dice el Señor, van a sacar para que familias beban. Tú eres la vasija que Dios escogió para llenar y para alegrar la fiesta de otras familias en crisis. Tú eres la vasija que Dios quiere llenar para que otros beban. El fin del mundo se acerca. La crisis cada vez es peor. Ya no es nada más en Venezuela. Ahora la gente se está devolviendo a Venezuela porque la crisis está peor por allá. No se trata de Argentina, no se trata de Perú, no se trata de los Estados Unidos. Se trata de que hay gente que le ha dado la espalda a Dios, que no se han dejado llenar, y por eso la crisis los alcanza. Tu crisis no depende del gobierno de turno. Tu crisis depende de tu relación con Dios. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Pablo dijo: he aprendido a estar contento, sea cual sea mi situación. ¿Cuál es el problema con la nevera vacía? ¿Cuál es el problema? Porque la plata cada vez te alcanza menos. Eso no es un problema. El verdadero problema es tu relación con Dios. El dueño de esta fiesta no tenía plata, porque si hubiese tenido plata mandan a comprar. Los dueños de esta fiesta no tenían a quien pedirle prestado, porque probablemente eso es lo primero que se hubiese hecho. Entre los judíos era una muy buena costumbre apoyarse los unos a los otros. Eso era normal en la vida de los judíos. Cada 7 años se perdonaban la deuda. Para los judíos no era un problema el dinero. El verdadero problema de un judío era su relación con Dios. Hoy el Señor dice: quiero llenarte. Viene un 2025 y un 2026 de expansión para la iglesia. Pero es necesario dejarse llenar. Es necesario responder a la demanda que nos coloca María, la esposa, los hijos. Conocí un hombre, un empresario estos días, me senté con él y aprendí tremenda lección. Dijo en la mesa: sí, no descuides tu esposa para atender la de Dios. Atiende tu esposa, que Dios atiende la de él. Usted sabe lo que dijo. No descuides tu esposa para atender la de Dios. Atiende tu esposa, que Dios atiende la de él. No descuides tus hijos para atender los de Dios. Atiende sus hijos, que Dios atiende los de él. Interesante el pensamiento. Definir si el otro trata bien a los hijos o no, usted no es juez. Así que quítese la cachucha. Eso es algo que tiene que resolverse entre él y el Espíritu Santo. Eso es algo que tiene que resolverse entre él y Dios. Dios puede usarte para dar un consejo o una exhortación, pero cuidado con la cachucha de juez.
se avecina una crisis peor. A mucha gente hay cosas que se le están acabando. Y tú eres la herramienta que Dios escogió para traer alegría a esas familias, a esas casas. Y después de ¿esto qué? De haber llenado la vasija y alegrar la fiesta, sale Jesús. ¿Cuál es el cuadro? María, sus hermanos y los discípulos. Una vida completa. Para tener una vida completa necesitamos ser intencionales en trabajar, en atender la familia y el ministerio. Dos brazos poderosos. El nuevo orden mundial ha dicho que los dos blancos que hay que sacar del juego son la familia y la iglesia. Ya lo dicen abiertamente, que para poder traer un orden mundial, un gobierno mundial, hay dos cosas que hay que eliminar: la familia y la iglesia. ¿Cómo comenzó el Jesús el ministerio? Con su familia y con su ministerio. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Padre Celestial, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú nos fortalezcas en lo familiar y en lo espiritual, Dios. Y te doy gracias por la familia que tú colocas, que tú levantas para desafiarnos, para demandarnos, para apoyarnos. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por las personas que han decidido creer, que han visto tu gloria y se consideran discípulos. Te doy gracias, Señor, por el equipo de trabajo que tú levantas. Dios ha estado preparando tu familia y también está preparando un equipo de trabajo. No van solos, dice el Señor. Deja el miedo, porque a donde vas no vas solo. Vas con tu familia y vas con un equipo de trabajo. Así que dale gloria a Dios y responde a la demanda que el Señor te coloca.